De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, finalmente el radicalismo no pudo mantener su cohesión interna y eso hizo que la Cámara de Diputados no alcanzara a tener los 2/3 que necesitaba de los presentes para insistir con la ley de movilidad jubilatoria que fue vetada por Javier Milei. Un éxito político se anota Javier Milei logrando bloquear la insistencia hacia la cual se encaminaba el radicalismo junto con Unión por la Patria y el peronismo disidente y la izquierda. O sea, todas esas fuerzas opositoras juntas habían ido detrás de un proyecto del radicalismo para sancionar una ley de movilidad jubilatoria que, según Javier Milei, rompía con el equilibrio fiscal. Según quienes la aprobaron, apenas lo que hacía era reconocerle el 8% que se les quitó a los jubilados cuando se pasó de la fórmula que venía del gobierno de Alberto Fernández a la fórmula de Javier Milei, y hacia futuro preveía la posibilidad de alguna recomposición del salario, del ingreso de los jubilados, en caso de que la economía mejorara y mejorara la recaudación del sistema previsional por los aportes de los trabajadores asalariados. La cuestión es que el número no se alcanzó en la Cámara de Diputados y Javier Milei dijo que son héroes los 87 que bloquearon, porque acá lo importante no era tanto alcanzar una mayoría para aprobar una ley, sino alcanzar un número suficiente para impedir que los otros sacaran 2/3. Entonces, por eso es que el recorte que hace Milei es celebrando a los 87 diputados a los que llamó héroes, que supieron combatir a los degenerados fiscales, que son todos los demás, que según Milei, lo vamos a escuchar seguramente este domingo a las 9 de la noche con esta puesta en escena muy particular, porque habitualmente lo que está previsto es que el presidente asista al Congreso y que se le dé a esa escena el rango, digamos, una cadena nacional, etcétera, cuando asume su mandato, que es cuando además le habla a la Asamblea Legislativa, o una vez por año cuando se inician las sesiones ordinarias del Congreso Nacional en el mes de marzo. Bueno, Javier Milei decidió innovar y ahora va a ir este domingo, que es un día que habitualmente no hay sesiones en el Congreso, pero él lo utiliza el prime time, el horario central de la televisión, para ir a defender la presentación del presupuesto del año que viene. Es bastante curioso, porque eso habitualmente en realidad se hace dentro de una comisión con los diputados haciendo preguntas. No va a ser el caso, por eso además ayer me contaba David Cayón, que cubrió toda la sesión, muchos diputados, sobre todo de la oposición, decían que no van a acudir el domingo, porque dicen es como ir a un acto de Milei, no vamos a estar en una actividad que tenga que ver con el trámite parlamentario de esa ley de presupuesto que va a presentar Milei. Pero bueno, la verdad es que se anotó un triunfo político, un presidente que tiene muy poquita representación. Primero cerró filas con el PRO, todo el PRO acompañó a La Libertad Avanza, a todos los que votaron por no insistir con la ley. En ese escenario, la única voz disidente fue un diputado del PRO que responde a Horacio Rodríguez Larreta. Larreta marcando una diferencia, de hecho sacó un tuit el ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diciendo con los jubilados no. Pero dirigentes castelleres estuvieron en su espacio, muy cerca de él, María Eugenia Vidal, los Penato, etcétera. Todo el bloque del PRO que comanda Cristian Ritondo se sumó a la estrategia del Álvaro González, que es este diputado que responde a Larreta. Todo el resto se sumó a la estrategia de La Libertad Avanza para bloquear la discusión en la Cámara de Diputados. Ayer tuvo mucha repercusión una nota que hacíamos con uno de los 5 diputados que desertaron del radicalismo. Hubo también mucho ruido con los que habían defendido vehementemente la ley y que ayer hubo burlas, risas acerca de los panqueques del radicalismo, etcétera. Pero el diputado que nosotros entrevistamos finalmente de Neuquén terminó diciendo, bueno, la verdad es que mi electorado, como que el planteo de él era que tenía que ver con no aparecer señalado por Milei como las personas que están obstruyendo el presupuesto que Milei dice que necesita para alcanzar el superávit fiscal. La cuestión es que él lo planteaba desde un lugar de no quiero ir en contra de la opinión pública o del electorado. Milei es fuerte en el interior del país, con lo cual muchos diputados de Córdoba, Mendoza, del interior, donde Milei está muy fuerte, no quieren aparecer señalados por Milei como los culpables de boicotear a su gobierno. Pero hay algunas decisiones que se tomaron por motivos
de otra índole. Hubo un caso, ayer Nicolás del Caño, el diputado de la izquierda, empezó la sesión y estaba a los gritos porque estaba indignado con un hecho que pasó ayer, que es que se le tomó la renuncia a un diputado radical y se le tomó juramento a la diputada que lo reemplaza, que es una diputada del PRO, que de origen del PRO, que se llama Nancy Vallejos. Pero lo interesante era el que se va. ¿Por qué se va y quién es? Se llama Pedro Galimberti, es radical. Y en un acuerdo con Rogelio Frigerio, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, este diputado, que es un diputado que votó a favor de la ley de movilidad jubilatoria, súper crítico del gobierno de Milei. De hecho, llegó a pedir explicaciones de cómo gastaba dinero público para ir a convenciones de Vox en España, que eran cuestiones partidarias, etcétera. Bueno, este diputado, que se suponía que iba a votar por insistir con la ley de movilidad jubilatoria, si tenía una trayectoria coherente con lo que venía haciendo, lo que hizo fue renunciar. ¿Por qué? Porque la canciller Diana Mondino tenía medio dormida una designación que designaba a Galimberti en el ente bilateral de una central hidroeléctrica de Salto Grande, que es un ente binacional junto con el Uruguay, y lo designaron en el directorio, que es un cargo que aparentemente viene con $10.000 por mes de salario. Con lo cual, este diputado del radicalismo, vehemente opositor al gobierno de Javier Milei, a instancias del gobernador Rogelio Frigerio de la provincia de Entre Ríos, que es a quien le corresponde de alguna manera ese lugar en el ente binacional, lo que hizo fue renunciar a la banca a tiempo como para que se designara a su sucesora, que era del PRO y que iba a acompañar la decisión del PRO de bloquear la insistencia de los radicales con la ley de movilidad jubilatoria. Esto es muy parecido a lo que hicieron, ¿se acuerdan?, con Lucía Krexler, la senadora que para la ley base le prometieron ir a la UNESCO, a la Embajada Argentina en la representación argentina con sede en París, que es una de las embajadas más deseadas por todo el sistema del Servicio Exterior de la Nación, porque no hay tanto trabajo y la sede está en París. La cuestión es que Krexler ayer justo se reunió con Javier Milei, que replicando esta estrategia que tuvo exitosa, muy exitosa en la Cámara de Diputados, donde logró bloquear, después de la reunión que tuvo con los diputados del PRO, después se reunió con los radicales que se escindieron del bloque, ahora está mirando al Senado, y está mirando al Senado porque lo que va a pasar es que ahí se va a sancionar la ley de financiamiento educativo. Dentro del ajuste, una parte significativa se la llevaron los jubilados y otra parte muy importante es del sistema público. Los trabajadores del sistema estatal perdieron un 20% contra la inflación, pero dentro del sistema universitario perdieron más del 30%. Javier Milei, después de la marcha por la defensa de la educación pública, se había comprometido a reponer ese presupuesto. Eso no pasó. Ayer hubo una nueva protesta de uno de los gremios universitarios, la CONADU, y lo que está tratando el radicalismo, después del papelón que hicieron ayer en la Cámara de Diputados, donde no lograron evitar esta fuga de sus 5 diputados, ni ellos mismos hacer caer el proyecto que ellos habían llevado al Congreso, la cuestión es que ahora en el Senado están buscando sancionar hoy la ley de financiamiento educativo. ¿Qué sería el próximo veto que se viene? Javier Milei también dijo que va a vetar la ley de financiamiento educativo. Entonces, lo que está tratando, y por eso empezó a trabajar ayer con los senadores más cercanos al gobierno, es de evitar la posibilidad de que ante el próximo veto, si el Congreso ahora le manda la ley de financiamiento educativo, vuelva a reunirse el Congreso tratando de insistir, alcanzando, si es que puede, los 2/3 que ayer no obtuvo el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados más concretamente, para poder insistir con la ley que había impulsado el radicalismo de la ley de movilidad jubilatoria.